Bueno, vamos a continuar, no sé si me miran ahí todos, estoy bien ubicada. Vamos a continuar con el tema, creo que este está, de la santificación. 1, 2, ¿listo? Y para eso, bueno, la semana pasada vimos, ¿verdad?, qué es la santificación. Y si me pueden poner la siguiente, por favor. Y, ok, el significado. Ahí. La semana pasada les dije que era lo que significaba la santificación, y en lo que sale no sé qué es, no es diapositiva. Sí, es diapositiva, ok. Pero les voy a recordar, la palabra santidad, que viene de Kodesh o de Kodash, significa ser, hacer, pronunciar u observar como limpio, de manera ceremonial o moral. Se refiere a una persona, lugar o cosa sagrada, apartada, consagrada, dedicada, preparada, purificada y señalada. Ténganme paciencia, ya van a encontrar el nivel del volumen, porque creo que tiene un poquito de eco o feedback, no sé. Pero eso es lo que significa la santificación. Si no, seguramente ya lo escribieron desde la semana pasada. Si no estás a mí, pueden ponerme solo la balanza, entonces no es problema. De todas maneras, ya lo teníamos, solo era un repaso, qué es lo que significa santidad o santificación, ¿verdad? Básicamente es apartado. O sea, vamos a tomar algo o alguien, como dice, una cosa, una persona, y la vamos a sacar de donde estaba y la vamos a apartar o a reservar. Aquí está. Hacer, pronunciar, observar como limpio de manera ceremonial o moral. Una cosa, persona, lugar sagrada, apartada y consagrada, preparada, purificada y señalada, ¿verdad? Entonces, o sea, es bien amplio, es bien lindo, porque no solo es apartado, sino está señalado. O sea, es alguien o una cosa o una persona a la que Dios agarró, pues nosotros, ¿verdad?, por su misericordia, y nos sacó de donde estábamos y nos señaló, nos apartó, nos consagró. Consagrar es reservar para algo, para con un propósito, ¿verdad? Entonces, la palabra, luego santificación, la santificación tiene dos lados, y aquí vamos a ver la balanza, aquí la tienen ustedes. Número 1 es la preparación del creyente para hacer y vivir una vida limpia moralmente y espiritualmente. Eso es lo primero. O sea, primero nosotros. Primero hemos sido santificados, hemos sido consagrados, hemos sido apartados, hemos sido reservados, señalados, para que nosotros podamos ser preparados o estar preparados para vivir una vida limpia moralmente y espiritualmente. Y me gusta que hace la aclaración de moralmente y espiritualmente, porque a veces no conectamos el conocimiento espiritual que tenemos con la vida diaria. Tristemente, muchas veces la gente, o sea, es una cosa en la iglesia, aprendemos, esto es lo espiritual. Pasamos la puerta y de la puerta para allá, eso es mi vida diaria, ahí es otra cosa. Y aquí dice preparado, o la preparación del creyente para que pueda vivir una vida moral y espiritualmente recta. ¿Amén? ¿Lo tienen? Bueno, yo voy a molestarlos. Si alguien puede cerrar esa puerta, porque se mira hasta la calle y me distrae, perdonen. Tal vez por la posición en la que estoy aquí, ahí arriba no me molestaba, pero aquí sí, y yo sí me distraigo, perdón. Yo no soy como mi esposo, pero sí me distrae. Bueno, y la siguiente es la número 2, que es la acción de apartar o separar al creyente para ser usado conforme al plan maestro de Dios y su voluntad perfecta. Entonces, primero es para que yo crezca y luego para que yo pueda darme a otros. Clarísimo, ¿verdad? ¿Lo tienen? ¿Sí?
Así es que con eso en mente vamos a ver primero el número uno, primero la santificación personal del creyente. Y miren, yo puse una cosa aquí, la santificación del creyente, básicamente, ¿saben qué es, hermanos? Es vivir a la altura del llamado que tenemos. Y por eso estamos aquí, porque estamos procurando aprender cómo podemos nosotros vivir a la altura del llamado que Dios nos hizo. Y para ello, por favor, vámonos a Efesios. Que Dios me ayude con los versículos. No traigo demasiados, pero los versículos que vamos a leer hoy, algunos son largos y son tan claros, tan específicos que seguramente los va a bendecir. Efesios 2, y vamos a leer del 1 al 5. Me dicen amén cuando lo tengan, por favor. Entonces estamos en la santificación personal del creyente. Muy bien, ¿lo tienen? Del 1 al 5, leo yo. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora miren qué tremendo. Dice, todos nosotros estábamos igual que los demás. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Ahora, ojo con esto. Dice, antes estabas siguiendo la corriente de este mundo. Entonces, qué importante, hermanos, qué tremendo que si nosotros estamos hoy a estas alturas de nuestra vida cristiana y todavía seguimos la corriente de este mundo, algo no cuadra aquí. Porque dice que nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando estuviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos ¿de qué? De ira. Miren qué tremendo, esto el Señor me lo resaltó en este tiempo. O sea, aparte hay vasos de ira, pero aquí dice hijos de ira. En otras palabras, ustedes y yo éramos hijos de desobediencia y también hijos de ira. Eso es lo que éramos. Y dice, éramos por naturaleza, aunque no querramos, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y la semana pasada concluimos en eso, ¿verdad? El Señor nos salvó, el Señor nos rescató, el Señor nos sacó del mundo, nos apartó del pecado y nos preparó y nos señaló para Él y ahora nos consagró. Entonces, ¿ahora qué espera Él? Que nosotros vivamos a la altura del llamado, de esa separación que Él hizo, de esa consagración, de ese señalamiento, dijo Él, ella. Porque miren, hermanos, la hermana Hicks lo decía y mi esposo también lo dice de otra manera, pero básicamente es esto. Le pudo haber llegado a su vecino. Mire, sin el fin de juzgar y señalar, mire cuánta gente a su alrededor o cuánta gente a nuestro alrededor tenemos que no conoce al Señor. Ellos podríamos ser nosotros y ellos, perdón, nosotros podríamos ser ellos y ellos podríamos ser nosotros. Pero nos llegó a nosotros. El Señor nos apartó a nosotros, nos señaló, nos salvó. La verdad, su misericordia nos alcanzó la salvación a nosotros y por gracia somos salvos. Entonces, pudo haberle llegado a alguien más, pero el Señor nos salvó a nosotros. Entonces, ahora el Señor espera que nosotros vivamos a la altura de ese llamado. Por supuesto que Él sabe que nosotros, la naturaleza del hombre, la naturaleza humana se torció, se distorsionó, se corrompió, y el proceso de regresar a retomar, a obtener un día la naturaleza limpia que Él le dio al hombre, y ahora con Jesucristo en nosotros, santificada, y esta criatura en nosotros, Cristo en nosotros, crezca, eso toma tiempo y es un proceso. Y no solo eso, no es gratis, requiere trabajo, requiere esfuerzo. La salvación es gratis y lo sabemos muy bien. El bautismo con el Espíritu Santo es gratis y lo sabemos muy bien. El bautismo en agua es gratis y lo sabemos muy bien. Y por eso la mayoría ahí se queda. Porque el ser humano,
lamentablemente, una de las cosas que corrompió al ser humano es, con las que evidencian la corrupción en el ser humano, es la pereza y la negligencia. Y la palabra dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Pero una vez nos cuesta trabajo, ya no queremos, ¿verdad? Entonces, pero ahí es allí donde se queda la mayoría. Y la semana pasada con una experiencia que yo les conté mía, pues terminamos diciendo básicamente cómo es que el Señor nos dice, ok, yo ya te salvé, ahora te toca a ti, sube a donde yo estoy, porque como les decía, el Señor ya bajó y se hizo hombre y se humilló a sí mismo para salvarnos. Entonces ahora nos corresponde a nosotros crecer y subir, dejar que Cristo crezca en nosotros para poder subir y alcanzar la estatura del varón perfecto. Amén. Entonces aquí miren qué maravilloso lo que dice. Antes, dice, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando caminábamos de acuerdo a la corriente de este mundo, cuando hacíamos todo lo que todo el mundo hace, aún allí el Señor nos salvó y nos sacó de allí. Amén. Y por gracia somos salvos. Está claro. Pero entonces el punto es, si nosotros todavía seguimos viviendo de acuerdo a la corriente de este mundo, si todavía seguimos haciendo las cosas que se hacían antes, no estamos caminando de acuerdo al llamado que Dios nos hizo, de acuerdo a la grandísima salvación que Él nos dio. Y el Señor sí espera que nosotros caminemos de una manera diferente. Voy a seguir elaborando. Vámonos, por favor, a Hebreos 12. Hebreos 12:1. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En otras palabras, ya el Señor nos salvó, ya el Señor nos puso en el camino. Y dice, lo que me encanta es que dice, hay una grande nube de testigos. O sea, no solo somos nosotros, hermanos. Nosotros a veces pensamos que cuando estamos en problemas creemos que todo el universo se cae porque yo tengo problemas, pero no somos los únicos en este mundo, no somos los únicos en este camino. Dios tiene un gran remanente de hijos suyos. Pero entonces, y muchos ya han vencido, ya están ahí arriba, ya ganaron, terminaron su carrera, ganaron la medalla. Entonces dice, tenemos una gran nube de testigos, gente que sí ha logrado vencer, por lo tanto, animémonos, porque sí se puede. Amén. Y dice, por eso corramos con paciencia, pero dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esa palabra asedia, ¿saben qué significa? Estorbar a un corredor. Entonces le voy a pedir, por favor, a un ayudante que tengo hoy aquí, solo que me moví de la cámara, mejor les aviso. Dice, por tanto, despojémonos de todo el peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces voy a darles un ejemplo, y con esto voy a mover. Entonces vamos a pedirle a Max que él mueva la cámara donde necesitamos. Yo no sé cuántos de ustedes han leído El progreso del peregrino. A ver, esta es tercera vez, creo, cuarta que lo estoy leyendo. Tengo una versión más corta, ilustrada, pues más resumida. Es impresionante, es de verdad el mensaje que Dios le dio a esta persona. Entonces, y una de las cosas que hace precisamente, ponte de lado, Julio, por favor, una de las cosas es el peregrino, y la Biblia hasta dice, vamos a leer un versículo que dice, somos peregrinos. Cuando él leyó el libro, dice, ¿verdad? Obviamente la Biblia, cuando él leyó el libro y se dio cuenta que estaba en la ciudad de la destrucción y que iba a venir una gran destrucción, él quiso salir y empezó a caminar. Y se le dijo que tenía que buscar un camino allá donde había una luz, creo, y donde estaba una puerta angosta, y ahí pues tenía que llegar. Obviamente sabemos a qué se refiere. Pero una cosa muy importante es que el peregrino, lleva una gran mochila. Esta está un poco pequeña para lo que yo quería, pero seguro pesa, ¿verdad, Julio? Okay, es lo que quería que te pese. Lleva una gran mochila y un peso que no soporta. Y obviamente en el libro lo que está representando esto es la culpa que él siente
porque él no conoce al Señor, ¿verdad? Ahí está en ese proceso. Pero yo lo voy a usar de otra manera. La mochila o la gran valija que él lleva consigo, él empieza a caminar el camino y es un peregrino, hasta más para acá, Julio, y buscando la salvación, buscando el alivio para este peso que él tiene, que no soporta. Y con todo y eso empieza a caminar. Entonces, por eso dice, por tanto, despojémonos. Tenemos una gran nube, hay mucha gente que lo ha logrado, que ya llegó, y dice, tengamos paciencia y esperanza y confianza de que si otros lo lograron, nosotros también lo vamos a lograr. Pero dice, despojémonos de todo peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En otras palabras, hermanos, cuando Julio iba para allá, a un camino de perdición, dice, cuando íbamos de acuerdo a la corriente de este mundo, cuando íbamos y hacíamos todo lo que todo el mundo hace, sin darnos culpa, no nos daba ningún problema, porque así era, así nacimos y eso es lo que conocíamos. No conocíamos el camino de la salvación, no habíamos tenido un encuentro con Dios. Pero cuando el Señor viene a nuestra vida, la salvación lo que hace es hacer que demos un giro de 180 grados y nos pone de regreso en un camino que nos lleva de regreso al lugar de donde venimos. Ese camino era contrario al lugar de donde venimos y ese camino era un camino de muerte, y ahora Él está dándole literalmente la espalda al camino o a la paga del pecado, que es la muerte y el infierno. Ya Julio no tiene por qué morir eternamente, ya Julio no tiene por qué pagar por sus pecados, porque alguien pagó por ellos, amén. Pero entonces Él está ya en un camino diferente, un camino diferente, de regreso a Dios. Pero miren, hasta se está levantando la mochila porque pesa. Pero eso no significa que Julio ya es perfecto, eso nos incluye, Julio somos todos. Eso no significa que el peregrino ya logró todo, apenas empieza a caminar. Pero dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, pero dice, puesto los ojos en Jesús, pero dice, despojémonos del todo el pecado, del peso que nos estorba. El peso nos estorba porque a ratos ya no camina uno igual. Ahora, ¿qué es lo que hay aquí en esta mochila? ¿Qué es lo que hay en esto que nos trae peso, que nos afecta, que nos estorba todavía? Es la naturaleza nuestra que tiene que ser convertida, conformada a la naturaleza del Señor Jesucristo. ¿Y por qué nos estorba? Porque cuando Julio quiere caminar, de repente su orgullo lo hace tropezar, ¿sí? Le estorba, porque de repente el orgullo lo hizo reaccionar de tal manera que, por así decirlo, no se salió del camino, pero sí lo hizo caer, y de repente Julio dice, yo no lo voy a lograr, esto es demasiado, tengo demasiado orgullo, y podemos dar una lista de todo lo que nosotros tenemos, no solo Julio. Julio es el peregrino. Entonces ese peso le estorba. Por eso dice, conforme vamos caminando, este peso tiene que ir bajando poco a poco. Despojémonos de todo aquello, de todo ese peso que nos estorba, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Ahora les voy a leer aquí con Julio a la par mía, por favor, les voy a leer algo que todos deberíamos saber de memoria. Vámonos al Salmo 23. Salmo 23. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares, puedes subirte aquí, Julio. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahora dice, confortará mi alma. ¿Saben qué es esa palabra, confortará mi alma? Alma. Es la palabra, en hebreo es la palabra shub. ¿Qué significa? Volver. Significa volverse o alejarse. Es lo que hicimos con Julio. Julio se volvió del camino al que iba y se empezó a alejar de ese camino para acercarse a Dios. Eso es lo que significa confortará mi alma. También significa arrepentirse, significa apartarse, significa huir, girar, o sea, retirarse, apartarse del camino por el que iba. Entonces dice, confortará, convertirá mi alma. Gracias, Julio. En otras palabras, nosotros, el día de nuestra salvación, que lo tenemos bien claro, pero es importante recalcarlo y recordarlo, no somos perfectos. Todavía vamos cargando con esta naturaleza que nos estorba.
Y yo, si yo les pregunto, yo creo que levantarían las dos manos y si pueden los dos pies y decir, sí, me estorba. ¿Cuántas veces dice uno se enoja con uno mismo y dice, me estorba esta naturaleza mía? Pero ¿saben una cosa? Al final no solo nos estorba, nos ayuda a caminar, porque nos ayuda a ver qué somos nosotros y después de ver quién y qué es Dios. ¿Amén? ¿Amén? Bueno, entonces ahora por favor, vámonos, ya leímos Romanos 12, no, solo leímos Hebreos 12, ahora vámonos a Romanos 12, versículo 1 y 2. ¿Lo tienen? Y dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y miren esto, hermanos, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios es la santificación del creyente. Entonces, ¿qué dice? No nos conformemos a este siglo. Y hermanos, que Dios me ayude a decírselos con todo el amor que esto requiere, pero la mayoría de cristianos hoy en día están conformes con un modo de vida. Dice, no os conforméis a este siglo. Meditemos en esto. ¿Cuántas veces nos conformamos a este siglo? Por ejemplo, y ahorita voy a empezar a tocar ejemplos que nos van a ampliar o a confirmar cómo y qué es de qué cosas debemos santificarnos, porque a veces pensamos así, en la iglesia de vida cristiana, ahí nos enseñan la santificación o la separación, las mujeres de falda y los hombres bien, pues con su traje o como bien tapados, bien cubiertos, y eso es la santificación. Hermanos, eso se queda muy pobre. Eso no puede ser la santificación únicamente. Por supuesto que es un reflejo, pero la santificación, la vida santificada va más allá que solo usar falda en el caso de las mujeres. Yo puedo usar falda larga y no vivir una vida santificada. Y lo enfatizo porque mucha gente cuando viene aquí por primera vez, ay, aquí porque todo el mundo usa falda, porque pues como no es lo normal hoy en día, no es lo usual, y es como absurdo y hasta raros los de vida cristiana, pero van a ver de qué se trata la santificación. Va más allá que eso, va más allá que solo lo de afuera. Y miren, leímos, por eso dice, no os conforméis a este siglo. Hoy en día los cristianos, la mayoría de cristianos se ha conformado a este siglo. Acabamos de escuchar una cosa que nos impactó tanto a mi esposo y a mí, pero en cierto lugar la gente dice, pero ¿por qué no puedo servir yo y vivir mi vida de manera inmoral? Para no ser tan específica. Pero, ¿qué tiene de malo que yo viva aquí mi vida y haga esto y esto y esto y esto y yo puedo servir a Dios? De hecho, pastores que viven una vida moralmente incorrecta, y siguen siendo pastores. Y eso habla de finanzas, habla de su vida privada, de su vida sentimental, de su vida privada. Entonces nos impactó muchísimo, pero no les puedo dar tanto detalle, pero ustedes imagínense. Pero dice, no os conforméis a este siglo. Y hoy en día los cristianos, la mayoría de cristianos se han conformado, y los pastores, muchos pastores no le están enseñando a la gente que no nos conformemos con este siglo. Miren cómo va este siglo. Todo lo que ven afuera, eso es lo que nosotros no debemos hacer. Pero es que en todos lados se hace. Pero es que, hermanos, si yo no hago esto, no puedo terminar mi negocio. Si yo no pago ¿cómo se dice? Un soborno, yo no puedo traer mi mercadería. No se conforme a este siglo. Doble rodillas y pídale a Dios que libere su producto, que libere su mercancía, que haga un milagro, pero no nos conformemos a este siglo. Y a veces pensamos, es que así es el sistema de hoy en día. Y sí, definitivamente va a llegar un momento en el que nos va a ir cercando cada vez más, que vamos a tener que doblar rodillas más y más y más para pedirle a Dios milagros, para poder seguir viviendo una vida santificada y no conformarnos a este siglo. Amén. Entonces vámonos ahora por favor a una porción de la palabra que nos va a impactar, pero nos va a recordar
o de manera más específica qué cosas espera Dios que un cristiano practique y no practique. Vámonos por favor a Levíticos 11:45 y les leo rápido porque si no, bueno, creo que sí. Levíticos 11:45 dice: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Ahora miren qué maravilloso. Dios nos está diciendo, yo los salvé, yo los saqué de Egipto. Ahora sean santos. ¿Lo ven? Están algo calladitos hoy, espero que sí estemos escuchando. Pero dice, yo los hice subir de la tierra de Egipto. A nosotros Dios nos sacó del mundo y nos salvó. Ahora dice, sed pues santo como Dios, porque Dios es santo. Seréis pues santos porque yo soy santo. Yo soy un Dios apartado, y la semana pasada vimos, ¿apartado para qué? Apartado para amar. Él nos amó, Él se apartó para amarnos, se consagró, se dedicó para amarnos. Ahora Él espera que nosotros vivamos una vida santa. Por eso es importante que nosotros no olvidemos, o sea, Dios nos salvó y nos sacó. Y a veces pensamos, bueno, ya me salvó y yo decido hasta dónde llego. Y vamos a ver algo de eso también al final. Sí, en un sentido sí y en un sentido no. Porque se nos olvida, hermanos, y esto quiero que el Señor nos haga verlo tan claro y que no que cause una impresión en nosotros. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros éramos esclavos antes? Todos. Lo que pasa es que no lo sabíamos. Éramos esclavos del diablo, la Biblia lo dice. Ahora, ¿cuántos son esclavos? Ese es un punto que debemos recordar y aprender. Seguimos siendo esclavos, pero por amor. Y ahí es donde creo que los cristianos estamos fallando, porque creemos que somos autónomos, ¿sería la palabra? Libres, que yo mando, yo hago, y sí es cierto, ¿verdad? Es lo que decía, perdón. Independientes, que creemos que somos nosotros los que mandamos en nuestra vida. Ahora, si nosotros mandamos en nuestra vida o mandáramos en nuestra vida y fuéramos realmente independientes de un amo, pregunto, ¿puede usted decir, yo creo que ya terminó mi vida, hoy me quiero ir, ya me quiero morir? ¿Puede decidir usted? Bueno, sí se puede en un sentido, ¿verdad? Pero no hablo de eso. Me refiero o sea, nosotros no decidimos en muchas cosas, y por eso creemos que tenemos derecho a nuestra vida. Pero se nos olvida que tenemos un creador. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos, ¿o sí? No. Y tenemos un redentor. Entonces el Señor es dueño doblemente, muchas veces, de nosotros. Y se nos olvida que Él es nuestro Señor y nuestro amo y nuestro dueño. Y le decimos Señor cuando cantamos aquí, pero no le decimos Señor cuando salimos allá. Entonces es muy importante empezar a practicar y decirle Señor en todas las decisiones de nuestra vida allá afuera, no solo aquí cuando cantamos. Amén. Y ahí mismo, Levítico 20. Esta porción es un poco larga, pero es importantísima. Ya se puso más serio el tema, ¿verdad? Pero qué bueno, gracias a Dios. Levítico 20. Y vamos a leer del 7 al 24. Me dicen amén cuando ya lo tengan, porque necesito que todos lo lean y lo leamos con toda la atención, poniendo todos nuestros sentidos. Amén. Dice, santificaos pues y sed santos. Levítico 20, 7. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. En otras palabras, yo ya los aparté, yo los santifiqué. Ahora vivan a la altura de esa separación o esa santificación que yo hice en ustedes. Dice, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Vamos a empezar a leer varias cosas. Y miren, ¿saben qué significa la palabra maldecir? Y lo busqué, porque muchas veces pensamos, bueno, yo no he maldecido a mi papá o a mi mamá, y yo creo que los he honrado. Y a veces pensamos
y limitamos la honra a nuestros padres en cuanto a lo económico. Pero ¿saben qué es la palabra maldecir? Es la palabra kalal, que significa ser o hacer algo ligero, figurativamente fácil, bagatela, vil. También se traduce blasfemar, despreciar, maldecir, tener en poco. ¿Saben qué es maldecir a nuestros padres? Es menospreciarlos. Ya pasó de moda, ya no sabe nada, no entiende nada, ya está viejito, ya está grande, perdón la expresión, ¿verdad? Pero maldecir a nuestros padres es menospreciarlos. Y sí es cierto que pues este mundo es una de las cosas que enseña, ¿verdad? Así es de que ya vimos ahí que el que maldijera a su padre o a su madre. Versículo 10, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, o sea, está dando una lista de cosas de las cuales debemos apartarnos. Entonces, una de las maneras como debemos santificarnos es honrando a nuestro padre y a nuestra madre. Y entonces sigo con esto, dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Miren cómo era la ley. Cualquiera que o sea, en otras palabras, adulterio. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. O sea, esto es serio, hermanos. En el Antiguo Testamento la ley era literal, o sea, los tenían que apedrear o quemar, literalmente. Pero como ahora no pasa de manera literal, entonces pensamos que Dios no dice nada y que como Dios no me fulminó, entonces puedo seguir en este camino. Pero bueno, sigo. Versículo 15, cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto y mataréis a la bestia. Ahora, el animal no tuvo nada que ver en un sentido, porque actúan por instinto, pero hasta el hecho de que Dios dice que tiene que morir porque fue corrompida. Versículo 16, y si una mujer se llegare a un animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo, descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. Versículo 19. Si nunca había leído esto, seguramente está con el pelo parado y con la boca abierta, ¿verdad? La desnudez de la hermana de su madre, la desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán. Morirán sin hijos. Miren qué tremendo. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel, yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Dios prometió darnos esa tierra. Ahora, lo que está diciendo aquí de manera literal, miren qué tremendo, pero está hablando de la tierra literal y las cosas literales, pero aquí lo que está diciendo es, no nos dejemos llevar
por esa mochila, por lo que hay en esa mochila. Para los que no vinieron antes, hicimos una demostración. No nos dejemos llevar por esta cosa que tenemos aquí atrás, o sea, nuestra vieja naturaleza. Dice, no andéis en las prácticas de las naciones. ¿Cuáles? Las que tenemos adentro, hermanos. Esta naturaleza vieja nuestra, todas estas naciones que están aquí, dice, no hagamos lo que piden hacer, ¿verdad? Porque Dios prometió darnos esta tierra, Dios prometió darnos la tierra de nuestro corazón, pero nos pide apartarnos de las cosas que por naturaleza traemos en nuestra vieja naturaleza. En el caso del pueblo de Israel, Dios les dijo que no hicieran las prácticas que todos esos pueblos cananeos hacían. De hecho, por eso Dios decidió darles esa tierra y juzgó a los cananeos, a los heteos, a los heveos, a los jebuseos, a los gergeseos y a todos los feos, como dicen, ¿verdad? Son 10, según recuerdo, naciones, pero todas esas naciones representan cosas que tenemos adentro nosotros. Entonces dice, no se unan a eso, no se unan a ellos, hagan lo contrario a lo que ellos, no hagan lo que ellos hacen. Pero lamentablemente el pueblo de Israel, en lugar de vivir apartados para Dios, empezaron a practicar todo lo que esta gente hacía, por lo que dice que la tierra vomitaba a sus moradores, o sea, la misma tierra ya no los quería, y ellos vinieron y Dios les dio esa tierra y empezaron a hacer las prácticas que esta gente hacía. En otras palabras, Dios nos pide que no nos entreguemos nosotros a esta vieja naturaleza que tenemos dentro, que nos apartemos, que nos alejemos, que corramos. Y miren bien, con esta mochila, ¿verdad?, que tenía Julio puesta, si nosotros, atrás de nosotros traemos toda nuestra vieja naturaleza, pero vamos a lugares donde, por así decirlo, promueven o venden todo lo que nosotros ya tenemos dentro, ¿qué va a pasar? En lugar de alejarnos, vamos a empezar a practicar aún más estas cosas. ¿Qué nos pide Dios? Que nos alejemos. Aunque traigamos con nosotros mismos esta naturaleza carnal y esta naturaleza vieja, pero que no busquemos. Por eso dice que huyamos de las pasiones juveniles, que nos despojemos de todo este peso, de toda esta cosa que nos estorba, no que lo alimentemos y que le demos rienda suelta, ¿verdad? Ahora vámonos por favor a Primera de Tesalonicenses. Veo que no voy a lograr el segundo punto, pero hay tanto, hermanos, y dan ganas de seguir y seguir. Pero Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 1 al 8. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis y empieza, ¿verdad?, de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia mujer. Ahora miren, hago un alto aquí, pregunto, ¿a quién le está hablando? Es el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿A quién le está hablando? A cristianos. O sea, eso debería predicarlo allá afuera, a los que no conocen a Dios, pero les está diciendo a los cristianos, ya aprendiste la manera como debemos conducirnos, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, y por favor abunden más y más, procuren cada vez más conducirse mejor. Y les da la lista, ¿verdad? Que cada quien dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y ustedes dirán, ¿y qué hay de nuevo con eso, hermanos? El matrimonio no es la libertad para que la gente viva como quiera. Aún en el matrimonio Dios pide una manera, una conducta limpia, santa, digna del llamado que tenemos como cristianos. Y por eso les dice, en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y créanme que nosotros hemos visto casos de gente que conoce al Señor y que no está dispuesta a vivir una vida recta en su matrimonio, porque están casados y como la corriente de este mundo, ¿qué importa? Están casados, todo es válido, y no es cierto. Dios nos pide vivir una vida santa aún dentro del matrimonio, al soltero y al casado, amén. Y luego dice
que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, que ya como ya os hemos dicho y testificado. ¿Saben qué es agraviar? Engañar, hacerle trampa. Y específicamente decía en cuanto a las finanzas. Si yo puedo hacer un negocio, si yo voy a hacer algo y me voy a valer y voy a hacerlo por encima del bienestar de mi hermano. Aquí dice que ninguno agravia a su hermano, pero repito, le está diciendo a cristianos. ¿Por qué? Porque la naturaleza, la tendencia está dentro de nosotros. Si yo, ¿cuánta gente dice, wow, gané una buena plata y ni cuenta se dio que hice 2 y 3 y aquí, ¿verdad? 2 de estas, 3 de estas, como dice mi esposo. Que ninguno agravie a su hermano, eso es la voluntad de Dios. Así también nos santificamos. En nuestras finanzas, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida privada, en todo, hermanos, es lo que está diciendo. La voluntad de Dios es nuestra, vuestra santificación, dice. Y lo que pasa es que como la corriente de este mundo, la corriente en el mundo cristiano hoy en día, miren, es que es tremendo. Como si usted nunca ha ido a otro lugar, tal vez dirá, pero no entiendo qué me dicen. Nosotros hemos ido con mi esposo, en alguna ocasión le tocó a él predicar, en donde antes de que él predicara, y fue una batalla tremenda porque en la vida le había pasado lo que le pasó. Estábamos bien, estábamos en un entrenamiento en Indiana y nos dieron permiso a ir a atender a esta invitación que fue en Georgia, y volamos ahí y fuimos a compartir. Y solo entramos allí a la casa de los hermanos cristianos que conocíamos desde hace mucho tiempo, y a mi esposo se le cerró la garganta como ustedes nunca lo han escuchado. Nunca. Créanme, nunca lo han escuchado así, no podía hablar. Se le cerró la garganta y fue una oposición tremenda. Obviamente el enemigo no quería que él compartiera lo que esta gente necesitaba y estaba tan hambrienta y sedienta. Pero antes de que él predicaba, habían luces, centellas, humo seco y luces como de discoteca, y todo estaba oscuro. O sea, era en la corriente de este mundo, la están metiendo a la iglesia. Y luego, ¡tanán! Predicador, predíquenos, ¿verdad? ¿De qué predicó? No importa, la cosa es que ya cumplí, ya fui a la iglesia. Eso es vivir de acuerdo a la corriente de este mundo. A este lugar venimos a pagar nuestros votos, a darle a Dios nuestro amor, nuestra gratitud por lo que Él es, por lo que Él ha hecho en nosotros. Y como dice en Eclesiastés, cuando vayas a la casa de Dios, sean pocas tus palabras. Y no te olvides que Dios está en los cielos y tú aquí en la tierra. En otras palabras, no se nos olvide por mucha bondad y misericordia que Dios ha tenido de nosotros, no seamos tan confianzudos, perdón la palabra. Sí, Dios. No, Dios está en los cielos y yo estoy aquí en la tierra. Él sigue siendo Dios y yo sigo siendo una criatura. Entonces, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Hoy sí se me fue el tiempo demasiado rápido. No pude terminar, pero bueno. La próxima semana avanzamos. Les dicto 1 Corintios 1:2 para que les quede. Llamados a ser santos. Dice, y ese versículo es importantísimo porque dice, llamados a ser santos como todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros invocamos el nombre del Señor Jesucristo, entonces comportémonos y seamos embajadores dignos de ese nombre. Y si no estamos dispuestos a comportarnos como Dios espera, pues yo creo, si estamos aquí es porque es lo que deseamos, ¿verdad, hermanos? Pero si hay alguien que no está dispuesto a comportarse de acuerdo al llamado, de acuerdo pues como buen embajador del nombre del Señor, entonces no sea portador de ese nombre. ¿Me entienden? ¿Ven? O somos embajadores dignos de su nombre, o no digamos que somos cristianos. Pero yo sé que aquí todos deseamos seguir siendo y convertirnos en mejores embajadores cada vez más, dignos del llamado, dignos de la salvación que hemos recibido, dignos de ese nombre tan maravilloso, lleno de bondad, de amor y de misericordia. Dios los bendiga.